Hay una incomodidad silenciosa que nadie te advierte cuando inicias un camino de despertar. No se trata de una experiencia mística ni de una iluminación gloriosa. Es algo mucho más sutil y, a la vez, más devastador. Cuando empiezas a ver a través del velo del ego, no solo cambian tus pensamientos, cambia tu forma de estar en el mundo. Y eso, aunque no lo digas, aunque no lo prediques, aunque no lo impongas, se siente. Tu sola presencia empieza a alterar dinámicas invisibles. Algunas personas comienzan a evitarte. Otras se irritan contigo sin razón aparente. Algunas incluso te acusan de haberte alejado, de haberte creído superior o de haberte vuelto frío. Pero lo que no entienden es que tú no hiciste nada. Solo dejaste de jugar el juego. Este es el gran paradoja del despertar espiritual. Mientras más te liberas del ego, más activas el ego de los demás. Y aunque esto pueda parecer contradictorio, tiene un sentido profundo. A lo largo de este video, vamos a recorrer ese territorio incómodo pero inevitable. Lo que ocurre cuando la conciencia se despierta en ti, y ese despertar se convierte en una amenaza para el sueño de los otros. Despertar no es convertirse en un maestro, ni en un sabio, ni en alguien mejor que los demás. Despertar en su forma más pura es simplemente dejar de identificarse con el personaje que creías ser. Pero lo que casi nadie dice es que ese cambio invisible, tan interno, tan silencioso, produce una fricción muy real en el mundo exterior. Porque el ego no sabe relacionarse con el silencio. El ego necesita certezas, roles, validación, conflicto. El ego necesita que tú sigas participando en el juego de siempre. Y cuando dejas de responder, de defenderte, de justificarte o de encajar, eso genera una ruptura sutil, pero poderosa. Las personas que aún están profundamente identificadas con sus roles, la madre perfecta, el profesional exitoso, la pareja sufrida, el salvador, la víctima, sienten, sin poder explicarlo, que tu presencia ya no sostiene el guión que ellas necesitan representar. Tu neutralidad se convierte en amenaza, tu serenidad en provocación, tu desapego en una especie de juicio silencioso que desestabiliza. No porque tú los estés juzgando, sino porque tu forma de estar revela, sin palabras, que hay otro modo de habitar el mundo. Y eso es profundamente inquietante para quien aún no está listo para soltar sus máscaras. Este es el choque invisible del despertar. No haces nada, pero desarmas todo. No atacas, pero desordenas. No dices, pero provocas. Tu sola existencia empieza a ser espejo. Y los espejos, cuando no se está preparado, duelen. En un mundo obsesionado con títulos, certificaciones, niveles y estados elevados, la palabra despertar ha sido mal interpretada y romantizada hasta el cansancio. Pero despertar no es alcanzar un estatus espiritual, no es memorizar enseñanzas, ni asistir a retiros, ni adoptar un lenguaje lleno de luz. Despertar es mucho más incómodo que eso. Despertar es ver a través de la ilusión del yo. Es descubrir que todo aquello con lo que te identificabas, tu nombre, tu historia, tus opiniones, tus logros, tus heridas, es una construcción. Una ficción útil, sí, pero aún así, una ficción. El yo, como lo conocemos, es un relato, una narración interna que intenta dar coherencia a un conjunto de experiencias, emociones, recuerdos y deseos que no tienen dueño fijo. Y cuando, por un instante, logras observar ese relato sin aferrarte a él, algo se rompe. O mejor dicho, algo se deshace. Ya no puedes seguir tomándote tan en serio. Ya no puedes aferrarte al papel de víctima o de héroe. Ya no puedes seguir culpando al mundo por todo lo que no encaja. Esto, lejos de ser un alivio inmediato, puede ser profundamente desconcertante, porque al ver que el yo no es real, también descubres que gran parte de tu vida estaba al servicio de protegerlo, alimentarlo o justificarlo. Y aquí surge el primer gran abismo. ¿Quién soy yo si no soy esa voz que habla todo el día en mi mente? ¿Quién soy si no soy mi historia? La respuesta no puede ser respondida con palabras, pero puede sentirse. Eres presencia, conciencia,
Silencio detrás del pensamiento. Ese es el despertar. No una respuesta, sino la caída de una pregunta que ya no tiene sentido. Pero esa caída tiene consecuencias. Porque cuando dejas de creer en el personaje que eras, también dejas de sostener el teatro donde todos los demás siguen actuando. Y eso, como veremos a continuación, no es bien recibido. Uno de los efectos más desconcertantes del despertar es que, cuando empiezas a vivir desde la presencia, las personas no siempre lo interpretan como algo positivo. Tu calma comienza a incomodar. Tu silencio es malentendido. Tu paz, paradójicamente, es percibida como arrogancia. ¿Por qué ocurre esto? Porque el ego no puede comprender una forma de estar que no implique comparación, defensa o validación. Cuando alguien está profundamente identificado con su mente, interpreta todo lo que ve desde su propio nivel de conciencia. Así, tu forma serena de no reaccionar puede ser vista como indiferencia. Tu desapego emocional puede parecer frialdad. Tu falta de juicio puede interpretarse como superioridad. Pero no es que tú estés actuando con soberbia. Es que la mente condicionada necesita proyectar algo para entenderte. Y como no encuentra en ti los códigos de siempre, la queja, la necesidad de aprobación, el deseo de tener razón, el ego ajeno se siente amenazado. Porque tu serenidad desmonta el juego. No necesitas ganar. No necesitas demostrar. No necesitas ser visto. Y eso desestabiliza a quien aún vive de la validación externa. Además, cuando dejas de reaccionar a la provocación, rompes el ciclo emocional al que muchas personas están adictas. Sin drama, no hay guión. Sin conflicto, no hay personaje. Y sin personaje, el ego empieza a perder poder. Por eso, incluso tu simple presencia puede ser leída como una forma de rechazo, como si tú te creyeras más allá o mejor que los demás. Pero en verdad, tú no te crees nada. Solo estás presente, solo estás viendo. Y esa mirada que no juzga, que no combate, que no se defiende, puede ser insoportable para quienes aún viven desde la lucha. No te lo tomes personal. No es contra ti. Es contra el reflejo que generas. Un reflejo que no se deja manipular. Y por eso, molesta. No hay despertar que no se convierta tarde o temprano en espejo. No porque lo busques, no porque quieras mostrar nada, sino porque tu sola forma de estar deja al descubierto todo lo que en los demás aún está dormido. Este es uno de los mecanismos más sutiles y al mismo tiempo más potentes del proceso de conciencia. Cuando dejas de actuar desde el ego, te vuelves un espejo viviente para los que aún están atrapados en él. Sin decir una palabra, empiezas a reflejar las incoherencias que otros no quieren ver, las máscaras que ya no pueden sostener, las emociones que han sido reprimidas por años. Es como si tu silencio activara un ruido interno que ellos no pueden soportar, como si tu neutralidad encendiera las heridas que han aprendido a disimular con perfección. Y claro, eso molesta, porque nadie quiere verse de verdad, nadie quiere recordar que está dormido, nadie quiere mirar al espejo cuando el reflejo no encaja con la imagen que ha construido de sí mismo. Por eso, muchas veces, el rechazo que recibes no es hacia ti como persona, sino hacia lo que despiertas en ellos. Tu forma de vivir sin juicio activa su juicio. Tu paz desnuda su ansiedad. Tu autenticidad pone en evidencia su máscara. No importa cuán amoroso seas, no importa cuán cuidadoso intentes ser. En algún punto, si estás despierto, vas a molestar. Y es importante entender esto, no para justificar conductas de superioridad espiritual, todo lo contrario, sino para soltar la necesidad de ser comprendido. Porque el espejo, cuando es auténtico, no busca nada, solo refleja. Y quien esté listo para verse, se verá. Y quien no huirá, atacará, distorsionará. Y eso también está bien. La conciencia no fuerza, solo muestra. Despertar no es una moda, no es una técnica nueva, no es una tendencia espiritual del siglo XXI. Despertar es un fenómeno tan antiguo como la humanidad y también tan peligroso. Porque donde hay conciencia verdadera, también hay una amenaza al orden establecido.
no solo al orden social, sino al orden interno de las personas que aún viven atrapadas en sus construcciones mentales. A lo largo de la historia, los grandes despertadores de conciencia no fueron celebrados, fueron incomprendidos, fueron perseguidos, fueron silenciados. Sócrates fue condenado por corromper a la juventud, cuando en realidad los estaba invitando a pensar por sí mismos. Buda fue rechazado por abandonar su casta y renunciar a todos los papeles que se esperaban de él. Jesús fue crucificado no por predicar amor, sino por cuestionar estructuras de poder profundamente arraigadas. ¿Qué tenían en común? Su sola presencia desarmaba ficciones. No hablaban desde el dogma, no intentaban convencer, simplemente eran. Y ese ser, libre, consciente, presente, resultaba insoportable para quienes necesitaban certezas, jerarquías y enemigos claros. Porque el ego colectivo también se organiza como un sistema. Y cuando alguien escapa de ese sistema, amenaza a todos los que aún dependen de él para sostener su identidad. Por eso, el despertar siempre ha sido una carga pesada, no por lo que se ve desde fuera, paz, sabiduría, desapego, sino por lo que provoca en los demás. No se trata de un sufrimiento victimista, se trata de reconocer que cada paso hacia la conciencia es también un paso hacia la incomodidad del mundo. Y esta incomodidad no es nueva, está inscrita en la historia humana. Despertar entonces es caminar con humildad, sabiendo que muchas veces serás malinterpretado, pero también con firmeza, sabiendo que formas parte de una corriente mucho más grande, más profunda, más antigua que tú. El ego no sabe vivir en calma, no puede existir sin conflicto, no respira si no hay algo que resolver, defender o demostrar. El ego se alimenta de drama, y por eso, cuando tú empiezas a salir del drama, los egos ajenos entran en pánico. Piénsalo por un momento. Durante años, las relaciones que sostuviste se basaban, aunque no lo supieras, en un intercambio emocional constante, quejas compartidas, opiniones reafirmadas, culpas proyectadas, historias repetidas. El drama era la moneda de conexión, y tú participabas, como todos. Pero cuando despiertas, algo cambia. Empiezas a ver el ciclo. Empiezas a notar cómo cada emoción no expresada se convierte en reclamo, cómo cada inseguridad disfrazada se transforma en control. Hay lo más fuerte. Ya no quieres seguir participando. No porque te creas superior, no porque estés más evolucionado, sino porque ves que es una rueda sin fin que solo refuerza la ilusión del yo. Entonces, te retiras del juego, dejas de defenderte, dejas de tener la última palabra, dejas de buscar aprobación y sobre todo dejas de entrar en el drama ajeno. ¿Y qué ocurre entonces? El ego de los otros pierde su alimento. Tu pareja se irrita porque ya no respondes con intensidad. Tus amigos te dicen que estás apagado porque no alimentas las conversaciones de siempre. Tu familia te acusa de indiferencia porque ya no entras en discusiones inútiles. Pero la verdad es más simple. Ya no necesitas tener razón. Ya no necesitas ganar. Ya no necesitas pertenecer al ruido. Y esta paz, silenciosa, profunda, incómoda, se convierte en un acto revolucionario. Porque el ego, cuando no tiene con quién jugar, empieza a enfrentarse a su vacío. Y ese vacío asusta. Por eso muchas veces despertar implica perder. Perder dinámicas, perder vínculos, perder personajes que antes parecían indispensables. Pero no es una pérdida real, es solo la caída de lo falso. Y cuando lo falso cae, lo verdadero, aunque al principio duela, tiene espacio para nacer. Hay una forma muy sutil de validación que el ego necesita constantemente: ser comprendido, ser explicado, ser definido. Por eso, uno de los gestos más desconcertantes y más irritantes para los demás es cuando alguien despierta y simplemente deja de explicarse. Ya no necesitas justificar tus decisiones, ya no te apuras a dar razones para tus elecciones, ya no te preocupas por aclarar malentendidos ni por convencer a nadie de nada. Y esto, para la mente condicionada, es insoportable,
porque el ego necesita ponerle nombre a todo. Si no te explicas, no puede categorizarte. Y si no puede categorizarte, no sabe cómo relacionarse contigo. Dejas de ser el simpático, la que siempre ayuda, el que está de acuerdo, la que se sacrifica. Tu presencia escapa de los roles fijos, y eso es como una grieta en la narrativa de los otros. Cuando eras predecible, eras cómodo, pero cuando te vuelves libre, te vuelves inclasificable, y lo inclasificable amenaza al ego, que vive de dividir, etiquetar y controlar. Además, al no explicarte, rompes otro patrón aún más profundo, la necesidad de aprobación. El otro espera que le des un motivo, que le aclares tu postura, que le confirmes que no lo estás rechazando, que le garantices que sigue teniendo un lugar en tu historia. Pero tú, desde tu nueva conciencia, ya no juegas con esos códigos, no por frialdad, sino por comprensión. Sabes que no necesitas ser entendido para estar en paz, y esa paz sin explicación, ese silencio que no se defiende, esa ausencia de justificación, hace que el ego del otro se sienta desorientado, excluido, incluso herido, porque sin historia que contar sobre ti, el ego se siente desnudo. Y en esa desnudez proyecta. Entonces te llaman frío, te dicen distante, o te acusan de haberte ido muy lejos. Pero no te has ido, solo has vuelto a ti, y en ese regreso el ruido de antes ya no cabe. Cuando dejas de participar en las reacciones emocionales de siempre, cuando ya no te tomas las cosas de forma personal, cuando no entras al juego del conflicto, algo curioso sucede. Las personas empiezan a probarte. Lo hacen de forma inconsciente, pero casi inevitable. Quieren comprobar si de verdad estás despierto, si tu calma es auténtica o solo una máscara más, si tu paz se mantiene, incluso cuando te empujan. Entonces llegan los tests, pequeñas provocaciones, frases con doble filo, silencios tensos, preguntas disfrazadas de interés pero llenas de juicio. Todo para buscar una grieta en tu presencia, una reacción, una caída, una prueba de que todavía eres como ellos. ¿Por qué ocurre esto? Porque tu no reactividad los deja sin terreno firme. No saben cómo ubicarse frente a alguien que no entra en la danza emocional habitual. Y al no poder encasillarte, el ego ajeno necesita probarte. Es una estrategia ancestral del ego. Si no puedo predecirte, al menos quiero desestabilizarte. Y si logran hacerte enojar, molestarte, justificarte o defenderte, entonces respiran aliviados. Ah, ahí está. No era tan diferente. Sabía que todo eso era una pose. Al final sigue siendo humano como todos. No lo hacen por maldad, lo hacen por miedo. Porque si tú realmente te has salido del ciclo del sufrimiento, entonces ellos tienen que enfrentarse a una pregunta muy incómoda. ¿Y yo, por qué sigo dentro? Es más fácil dudar de tu despertar que cuestionar su propio adormecimiento. Por eso, en esta etapa la provocación es constante. Y tu tarea no es demostrar nada. No estás aquí para pasar pruebas ni para convencer a nadie. Estás para ver, para sostener, para no moverte. Porque cada vez que no respondes desde el ego, aunque parezca que no pasa nada, algo sí está pasando. Estás desarmando el patrón. Estás quitándole combustible a una dinámica milenaria. Estás mostrando, sin querer, que hay otra forma de estar en el mundo. Y eso, aunque al principio incomode, a veces planta una semilla que con el tiempo puede ser el comienzo del despertar de otro. Cuando ya no te explicas, cuando no reaccionas, cuando no entras en el juego del drama, el ego ajeno no se queda en silencio. Al contrario, empieza a hablar por ti, y así surgen las narrativas, historias inventadas, suposiciones, interpretaciones, juicios, versiones de ti que no tienen nada que ver con quién eres, pero que funcionan como una forma de darle sentido a tu cambio. Se cree superior. Está raro, algo le pasa. Desde que está en esas cosas espirituales, se volvió egoísta. Está escapando de la realidad. Ya no es el mismo. Y es cierto, ya no eres el mismo, pero no porque hayas cambiado de opinión o de estilo de vida,
sino porque has soltado la necesidad de defender una identidad fija. Y eso, para quienes aún están atrapados en el relato del yo, es simplemente incomprensible. La mente condicionada necesita entender, y cuando no tiene datos suficientes, los inventa. Y aquí ocurre algo muy importante. El silencio del que despierta, que es fruto de una comprensión profunda, se convierte en el lienzo sobre el cual los demás proyectan sus sombras. Donde tú ofreces espacio, ellos dibujan sospechas. Donde tú ofreces quietud, ellos imaginan desprecio. Donde tú ofreces presencia, ellos ven distancia. Esto puede doler, especialmente cuando viene de personas cercanas, porque ves cómo, por no encajar en su idea de ti, empiezan a llenar ese vacío con sus propias inseguridades. Pero aquí es donde la práctica se vuelve real. No puedes controlar lo que los demás piensan de ti. No puedes evitar que te malinterpreten. No puedes convencer a nadie de que no eres como dicen. Lo único que puedes hacer es seguir siendo, con integridad, con presencia, con compasión silenciosa, y aceptar que muchas veces el precio de la libertad interior es ser malinterpretado externamente. Pero recuerda esto, las historias que inventan sobre ti no hablan de ti, hablan de su necesidad de entender lo que aún no están listos para experimentar. Y si tú permaneces fiel a tu centro, más allá de las narrativas, esa coherencia invisible terminará hablando más fuerte que cualquier rumor. Porque la verdad no necesita defensa, solo necesita ser vivida. Hay un tipo de presencia que no necesita palabras, una vibración que no se impone pero transforma, una energía que no hace ruido pero despierta todo lo que el otro ha intentado callar. Ese es el campo de silencio que crea alguien que ha despertado. No es un silencio incómodo, no es distancia emocional, es un tipo de vacío pleno, una ausencia de personaje, una presencia desnuda, libre de expectativas, sin juicio, y para quien aún vive identificado con su mente, ese campo es insoportable. ¿Por qué? Porque el ego necesita ruido, necesita temas, tensiones, expectativas, reacciones, y cuando se encuentra frente a alguien que ya no opera desde ese sistema, empieza a escucharse a sí mismo, y lo que escucha no siempre le gusta. Tu silencio actúa como un amplificador. Lo que el otro reprime se intensifica, lo que evita emerge, lo que disfraza se revela. Sin que tú digas una sola palabra, tu forma de estar hace visible lo que está oculto. Por eso, muchas veces, cuando alguien despierta, empieza a notar que su sola presencia incomoda, irrita o confunde a quienes antes se sentían cómodos con él. No es que hayas cambiado tanto, es que ya no sostienes el nivel de inconsciencia necesario para ciertas dinámicas, y eso se siente, porque el silencio verdadero, ese que nace de la conciencia y no de la represión, tiene un poder inmenso, un poder que desarma, que pone en evidencia, que ilumina sin querer, no con intención de corregir al otro, sino simplemente por el hecho de no colaborar más con su ficción. Este campo de silencio puede ser visto como frialdad por quienes esperan gestos conocidos. Puede ser confundido con indiferencia por quienes necesitan drama. Pero en realidad es lo opuesto. Es una apertura total. Un espacio donde el otro, si está listo, puede verse por primera vez. Y si no está listo, huirá, se defenderá o te atacará. Pero tú ya no necesitas retener a nadie. Porque has entendido que estar en paz no significa estar solo, sino dejar de necesitar que el otro te entienda para poder amar en silencio. Nada duele tanto en el camino del despertar como ver que los más afectados por tu transformación son precisamente los que más amas. Pareja, padres, hijos, amigos de toda la vida, personas que caminaron a tu lado durante años, que compartieron tu historia, tus logros, tus caídas, y que ahora, de pronto, parecen no reconocerte. Te miran con extrañeza, te preguntan si estás bien, sienten que ya no eres el mismo. Y en cierto nivel tienen razón, ya no eres quien solías ser, pero no porque hayas dejado de amar, sino porque ya no necesitas representar el papel que antes sostenías en sus vidas. Y eso rompe algo.
Rompe la dinámica que los hacía sentir seguros. Rompe el personaje que esperaban que interpretaras. Rompe la historia que contaban sobre ti. Cuando despiertas, ya no puedes ser el hijo obediente, la esposa sacrificada, el amigo disponible 24/7, el salvador, la víctima. No porque te vuelvas egoísta, sino porque ves con claridad que esos roles ya no son auténticos. Y al liberarte de ellos también liberas a los otros, aunque no lo hayan pedido. Pero para quien no está listo para soltar, eso se siente como abandono, como traición, como frialdad. La conciencia incomoda más cuando se instala en medio de relaciones íntimas, porque esas relaciones suelen estar sostenidas, aunque con amor, por una coreografía emocional antigua. Y tú simplemente dejaste de bailar. Ya no reaccionas igual, ya no necesitas tener razón, ya no entras en la culpa, ya no corres a consolar cuando se trata de manipulación emocional, ya no cargas lo que no te pertenece. Entonces el otro, sin saber por qué, se siente perdido, te acusa, se duele, se defiende, y tú desde tu nuevo lugar ves que no puedes forzar comprensión, solo puedes amar sin engancharte. Este es uno de los desafíos más profundos del despertar, aceptar que incluso los vínculos más cercanos pueden temblar, y sostener ese temblor con compasión, sin volver a dormirte para complacer a los demás. No es fácil, pero es real, y a veces el mayor acto de amor es no volver al papel que ya no eres. Despertar no significa cerrar el corazón, no significa alejarse del mundo, ni mucho menos volverse indiferente. Al contrario, cuanto más despiertas, más profundamente puedes amar, pero ya no desde la necesidad, no desde el apego, no desde el sacrificio que anula. El verdadero amor, ese que nace de la conciencia, no intenta controlar, no exige, no mendiga ni manipula, pero tampoco se pierde en la energía del otro. Ama sin disolverse. Este equilibrio es sutil y poderoso. Saber estar presente sin cargar, sostener sin absorber, acompañar sin salvar. Porque el amor desde el ego dice, te necesito para sentirme completo. Cambiaré por ti. Haré cualquier cosa para que no te vayas. Pero el amor desde la conciencia dice, estoy contigo, aunque no me comprendas. Puedo amarte sin volver a mi antiguo personaje. Elijo estar presente sin abandonar mi centro. Esto desconcierta a muchos, porque hemos sido educados en una idea de amor que es fusión, sacrificio, renuncia. Y cuando alguien despierta y deja de reproducir ese modelo, el entorno lo percibe como desamor. Pero no es desamor. Es amor más claro, más limpio, más silencioso. El amor de quien no necesita que lo necesiten. El amor de quien sabe que no puede evitarle al otro su propio camino. El amor de quien no se anula para sostener vínculos. Y aquí aparece el verdadero desafío: permanecer con el corazón abierto, sin volver al rol que una vez te ahogó. A veces, eso implicará guardar silencio. Otras veces tomar distancia. Otras simplemente no responder a la provocación con más ego. Pero en el fondo, se trata de aprender a amar como la conciencia ama, sin promesas, sin condiciones, sin expectativas. Solo presencia, solo verdad. Y cuando logras esto, el amor se vuelve una quietud cálida, una fuerza invisible, un espacio donde el otro, si quiere, puede descansar o marcharse, y tú estarás en paz con cualquiera de las dos cosas. Puede parecer contradictorio, incluso injusto, que alguien que ha despertado, que ya no juzga, que ya no lucha, que solo desea vivir en paz, termine siendo una fuente de incomodidad para los demás. Pero así es, y no por arrogancia, no por creerse superior, sino porque su sola presencia rompe el hechizo del sueño colectivo. Y el sueño no quiere ser interrumpido. El ego no quiere ser despertado. La mente no quiere ver la ilusión en la que ha invertido toda una vida. Por eso a veces el despertar te convierte, sin buscarlo, en el irritante necesario, la pieza que no encaja, el que ya no repite, la que ya no cede, la voz que no grita, pero resuena en el silencio.
Eres el espejo que molesta, la calma que incomoda, la claridad que ofende, y por eso muchas veces serás rechazado, cuestionado o incluso ridiculizado. Pero con el tiempo y con madurez, entiendes algo crucial. No estás aquí para agradar, estás aquí para ser. Y ser desde la conciencia a veces es provocar rupturas, romper pactos de inconsciencia, mostrar sin querer, irritar sin intención. No porque busques despertar a nadie, sino porque tu despertar ya es un llamado. Un llamado que algunos escucharán con gratitud y otros con furia. Pero tú no eliges la reacción del otro, solo eliges no traicionarte más. Y al hacerlo te conviertes, como tantos antes que tú, en parte del movimiento invisible de la conciencia que quiere recordar a través de nosotros. Sí, a veces molestas, sí, a veces desordenas, sí, a veces te conviertes en una incomodidad, pero también te vuelves una grieta en el muro, un respiro en medio del ruido, un recordatorio de que hay algo más allá del ego, y si ese algo incomoda, es porque está haciendo su trabajo.